Buenas noches, pues vamos a iniciar la sesión. El motivo es que teníamos otro seminario y estaba ocupada la plataforma y no me permitía el acceso. Mil disculpas por ello, pues vamos a iniciar. Gracias por asistir a nuestros 5 alumnos que nos acompañan. Hoy vamos a revisar un tema muy importante que se llama tiempos quirúrgicos. Es lo que vamos a revisar el día de hoy. Es un tema muy importante para nuestra formación en este diplomado. Vamos a revisar esta parte. Pero antes de eso, vamos a terminar el tema de instrumental quirúrgico, ¿cierto? Vamos a revisar lo de instrumental quirúrgico. Nos quedamos ahí en esa parte, vamos a darle continuidad y ya entramos al tema de tiempos quirúrgicos. Ok, pues bueno, aquí tenemos el tema. En este tema no nos hablábamos, nos quedamos hasta en el instrumental quirúrgico, que fue la parte donde nos quedamos. Y pues bueno, me gustaría preguntarles cómo van con sus tarjetas. ¿Cómo van con sus tarjetas de instrumental? ¿O están trabajando? ¿Sí? ¿Lo están realizando o no lo están realizando? A ver, los escucho. Ya las tiene, dice, ok, muy bien. Sí, hay una alumna que me los compartió, la alumna, sí es, ¿cómo se llama? Vamos a ver, ¿cómo fue el nombre? Citlali, fue la que ya me entregó su tarea, muy bonita, de hecho, la tarea. Citlali, excelente. Pues bueno, miren, nos quedamos aquí nosotros en el instrumental quirúrgico, en esta parte del tema, ¿no? Instrumental quirúrgico, hasta aquí nos quedamos. Pues bueno, los instrumentos quirúrgicos es la base fundamental para la cirugía, ¿no? Para poder operar a un paciente. En cuanto al instrumental quirúrgico, son instrumentos costosos y representan una gran inversión. El hecho de que los procedimientos de cirugía sean cada vez más complejos, complicados e intricados han obligado a diseñar instrumentos más complejos, precisos y delicados. Cuando se emplean erróneamente, se utiliza mal o se les somete a una limpieza inadecuada o manipulación tosca, se reduce su expectativa de vida, incluso de los más duraderos. Cada instrumental tiene su función. Por ejemplo, para cortar los hilos de una sutura, nosotros, ¿qué tijera vamos a utilizar? ¿Tijera de mayo o tijera Mexenbao para cortar los hilos? Tijera de mayo, recta. Exacto, la tijera de mayo recta. Entonces no vamos a utilizar tijera Mexenbao. No, porque si nosotros utilizamos la tijera Mexenbao, ¿qué va a pasar? Va a pasar que nosotros vamos a que pierda el filo. Mi tijera va a perder el filo. Ya recordemos que la tijera de mayo tiene una única función. ¿Cuál es la función de la tijera perdón, la tijera de Mexenbao? ¿Cuál es su función principal? De Cortar tejido. corte de tejido, correctamente. Muy bien. Con los cuidados adecuados, un instrumento debe durar 10 años o más con los cuidados adecuados, ¿no? Pero si se deteriora con el uso normal, si bien el mayor deterioro y la reducción de vida suele deberse al proceso de limpieza que le damos. Miren, está contraindicado lavar el instrumental con cloro, con detergente con cloro. ¿A qué me refiero? Al polvo, por ejemplo, en los hospitales del IMSS ordinario utilizan ese polvo. No sé si has visto el polvo de Blancanieves o el polvo Roma, ¿sí? O el polvo Foca. Eso echan en los tambos donde meten el instrumental y le agregan cloro. Así lavan el instrumental. ¿Alguien lo lava así en sus hospitales donde trabajan con cloro y detergente polvo? No, qué bueno. Está contraindicado. No se debe lavar con cloro el instrumental quirúrgico. ¿Cómo se debe lavar? Para esto existen detergentes enzimáticos. El más utilizado hoy en día es el glutaraldehído en sus diferentes presentaciones. Ese es el detergente enzimático. El más común y más económico, pues es el famoso alcacime, ¿no? El que viene como unos sobrecitos de polvo que se diluyen, ¿no? Entonces, también eso es bueno, es un buen detergente enzimático. Pero en sí, lo mejor de lo mejor hoy en el mercado se llama glutardehído, ¿sale? Ese es el detergente enzimático más utilizado, ¿sale? Entonces no hay que lavarlo con cloro porque va a perder la vida mi instrumental. Y pues bueno, aquí tenemos un instrumento, se denomina instrumental a la serie de herramientas u objetos constituidos por una o varias piezas que se le proporcionan al cirujano durante una intervención quirúrgica, el cual sirve de medio para lograr el resultado.
Aquí tenemos una pinza, chicas, chicos. ¿Esta pinza cómo se llama? A ver, ustedes ya se la deben de saber. ¿Quién me dice? A ver, ¿pinza qué? A ver, Cristina Soto, usted que es quirúrgica, ¿cómo se llama esa pinza? Es que no se alcanza a distinguir bien si es una de, o sea, que no se le ve en las mandíbulas, el estriado. No sé si es una de una Halsted o una Kelly. Exacto, es una Kelly recta. Es una Kelly recta. recta. Kelly recta. ¿Sale? ¿Ok? Entonces para eso no sirve, ¿sale? Para una operación. ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo se clasifica el instrumental quirúrgico? Se clasifica por el material de fabricación en acero inoxidable, de titanio, vitalium o de otros metales. Por sus funciones se clasifica en instrumental para corte y disección, como son los mangos de bisturí, ¿sí? Las cuchillos, tijeras, estas últimas pueden ser rectas, anguladas o curvas y con terminaciones en puntas o roma, osteotomos, que es para hueso, la sierra, los taladros y las agujas por su instrumental para afianzar y sujeto, que son pinzas de tejido, pinzas lisas, pinzas dentadas, como las pinzas Alice y las pinzas de Batco, que es para sujeción, ¿sale? Ese es instrumental de sujeción. O tracción Instrumental, también, profe. así es, para instrumental para aplicar fuerza, como lo que es el clampaje o oclusión, se utilizan para aplicar presión, que son las pinzas hemostáticas para exposición y retracción, y las pinzas hemostáticas de cirugía general más utilizables, ¿cómo se llaman? En cirugía general, las hemostáticas más Las utilizables se pinza llaman Kelly, las pinzas Kelly curva. Pinza curva. Kelly curva, correcto, así es. Entonces, para eso es. Y ahora también están los separadores manuales. Los separadores manuales, tenemos, ya lo hemos visto, los separadores de Farabeu, los Müller, los separadores de Richardson, el separador de Bollman, el separador de Israel, maleables, Carrington, Divar y ganchos. Todos son separadores manuales porque se sujetan con la mano. Tenemos los retractores o separadores automáticos o autoestáticos. Y ahí tenemos el separador de Balfour, el separador Helpy, el separador del Wiltraner. Aquí también entraría el separador de Sullivan con tres valvas, ¿no? Tenemos instrumental de suturas y grapas, como son los portahojas de Mayo Egar, las ramas de carburo de tustejeno, de extracción cruzada, las ramas lisas o engrapadoras también. Los instrumentos de visión, como los espéculos, endoscopios, huecos y endoscopios de lentes, ¿no? Aquí entran también los otoscopios. Y aquí también entraría pues el espejo vaginal, son los espéculos, ¿no? Por el instrumental para succión y aspiración, en la succión tenemos la cánula abdominal de Pole, la cánula de Frazier, la cánula de Yankauer, que es la ideal de cirugía general, ¿no? El tubo de aspiración y de la transfusión, autotransfusión también. En instrumental de aspiración y de trocar o de cánula, pues tenemos para dilatación, para dilatación y sondaje. El dilatador se utiliza para agrandar los orificios y conductos. La sonda se emplea para explorar una estructura o para localizar una instrucción. Para eso lo vamos a utilizar. Bien, ok, continuamos entonces. Instrumentos accesorios, pues puede ser para dirigir un instrumento cortante dentro de un hueso o puede necesitarse un mazo. Para eso también, ese tipo de instrumentos. Y ahora sí, ¿cuáles son las partes de un instrumento quirúrgico? Las partes de una pinza. Son cinco lo que compete una pinza. Así de orden de arriba, de abajo hacia arriba, ¿no? Tenemos las anillas, las cremalleras, el mango, la caja de traba y las mandíbulas. Esto es, ¿sale? De una pinza, las partes de una pinza, sabemos que las anillas son para los dedos, las cremalleras mantienen el instrumento trabado cuando se encuentra cerrado, el mango es el área entre la caja de traba y las anillas. La caja de traba es la articulación de bisagra del instrumento y las mandíbulas es la que asegura la prensión del tejido, ¿no? Y aquí está, mira, tenemos la comparativa. Tenemos una tijera de mayo recta y tenemos una pinza. ¿Cómo se llama esta pinza? A ver quién me dice, ¿pinza de qué? Observa acá, mira. Pinza de, es la pinza que tiene dientitos. ¿Cómo se llama? A ver.
pinza de Alice, ¿ok? Y ahí están, mira, las partes de una pinza. Cremalleras, también se le conoce como tincretes, anillas, cuerpo o caña, o lo que es mango, como decía ya, caja de traba y mandíbulas. Y esto en la punta. En las partes de una tijera nada más tenemos anillas, el cuerpo, el clavo de articulación, aquí se llama clavo de articulación, aquí se llama caja de traba, tenemos las hojas y las puntas. Esta es la parte, sí, esta es la parte de una tijera y un instrumento. Partes de una tijera y partes de una pinza. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No, ok, excelente. Continuamos entonces. Muy bien, vamos a continuar entonces. Cuidados en el manejo del instrumental, ¿qué debemos hacer? Antes del procedimiento quirúrgico, la enfermera instrumentista debe contar todos los instrumentos junto con la enfermera circulante, antes del arreglo de la mesa mayo y de la mesa riñón. Manipular los instrumentos sueltos por separado con el fin de que no se enganchen o se nos vayan a caer y se vaya a golpear. Otro cuidado que tenemos que hacer es inspeccionar las tijeras y pinzas y comprobar su alineamiento, la existencia de imperfecciones, el estado de limpieza y las condiciones para trabajar con ellas. Otro cuidado, organizar los instrumentos en función de su clasificación. Por eso en la charola en la charola de instrumental, en la charola de mayo, de la mesa mayo, se colocan los instrumentos por tiempos quirúrgicos, ¿ok? Colocar juntos los instrumentos con asas anilladas en las curvas y los ángulos de la misma dirección. Colocar los separadores y otros instrumentos pesados en la superficie plana de la mesa, que sería en el caso de la mesa riñón, no en la mesa de mayo, porque se nos puede caer. Durante la cirugía, la enfermera instrumentista tiene la obligación de conocer el nombre y el uso de cada instrumento. Este punto es muy importante, ¿no? Tenemos que aprendernos el nombre y es por eso que yo les dejé la tarea. La tarea que yo les dejé era lo de las fotografías. Va a ser una manera de estudiar y de repasar ustedes en esta parte estos instrumentos, o sea, de repasar esta parte, ¿no? Es muy importante que nosotros lo repasemos, ¿sí? Y lo hagamos y vayamos aprendiendo, ¿no? Entonces, si en algún momento los que van a estar acá y que van a ir a prácticas, pues tienen que conocer como mínimo, yo les recomiendo a los que van a ir a práctica, las tres especialidades básicas, chicos, que es cirugía general, ginecología y traumatología. Eso es lo que te tienes que aprender. Eso es lo básico. Por ejemplo, como Citlali y Francisco, que van a ir a prácticas de enfermería quirúrgica ahorita ya en el mes de enero, que van a ir a su práctica al hospital Macedonio Benítez Fuentes de Juchitán, Oaxaca, pues es lo mínimo que tienes que aprenderte, Citlali, ¿sí? Cirugía general, gineco y traumatología. Y yo te quiero preguntar, Citlali, ¿qué instrumental ya tienen? ¿Qué instrumental ya les mandé? Ya les mandé el de cirugía general, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, Sí, y nos también el mandó de cirugía trauma. general, ortopedia, ¿Qué les falta? Entonces, de las básicas sería ginecología, ¿verdad? gineco. Sí. Ah, ok, les falta el de gineco, se los voy a mandar entonces para que Profe, y vamos a también trabajar. quedó de mandarnos para hacer las chancletas por especialidad, o sea, de lo que lleva Las charolas. cada charola. Ey, No les, también no quedó les de compartí las mandarnos eso. charolas. No, no. Pero el tema de las charolas ya lo vimos, ¿verdad? Con el otro grupo. Sí, con el otro grupo sí lo vimos, pero no, ya ve que quedó de mandárnoslo, o sea, las chancletas para elaborarlas. O Ah, sea, por perfecto. decir, charola de histerectomía, todo lo que lleva. Sí, sí, Y bien. luego charola de colecistectomía, de apendicectomía, de cirugía general. Eso quedó de mandárnoslo también en el otro grupo. Ah, ok, ok. Porque en el otro grupo sí lo mandé. No, profe. Sí, lo mandé. No, mandé la chancleta. Qué raro. Bueno, pero se los No, voy o a sea, compartir acá. Se los voy a ok, compartir, ¿sale? Muy muy bien. bien. Es importante conocer, ¿eh? Aquí lo dice.
durante la cirugía en el transoperatorio. Pasar los instrumentos con decisión y firmeza en la palma del cirujano y en la posición adecuada para su utilización. En la siguiente práctica del 17 de enero, que espero que vayan a ir, chicos, ¿sí? Te espero, Francisco Javier, y espero que Citlali vaya. Vamos a instrumentar, ahora sí, vamos a entrar a una sala y vamos a operar un pollito. Y ahí sí, me vas a pasar por agujas de Mayo Egar, me vas a pasar, yo voy a ser el cirujano, mira, con puras señas te voy a ir me vas pasando el instrumental y ahí vas a instrumentar, ¿ok? Retirar del campo estéril los instrumentos sueltos para evitar lesiones o molestias posoperatorias al paciente, así como la posibilidad de que caiga al suelo. Nunca hay que, siempre el cirujano tiene la costumbre de colocar ahí abajo de la herida quirúrgica entre las rodillas, en ese espacio que se forma de campo, colocar las pinzas. Los instrumentos, si eso pasa, pues en el momento tú levántalo y súbelo a tu mesa riñón o a tu zona de retorno, ¿sale? Algo muy importante acá también. La sangre y los residuos de tejido se retirarán inmediatamente de los instrumentos después de usarla mediante una gasa humedecida. Bueno, este punto es muy importante. Mira, si estás trabajando en una cirugía, estás instrumentando en una cirugía y la cirugía se está complicando, estás en una urgencia, en esa cirugía no es prioridad limpiar el instrumental. El instrumental se va a limpiar siempre y cuando tengas tiempo. Si no estás ocupada haciendo otra actividad con el cirujano en ese momento, imaginemos que él está poniendo unos puntos de suturas, pues bueno, tú en ese momento tomas una gasita húmeda y limpias tu instrumento. ¿Sale? En el taller del día 17 de enero, ahí lo vamos a revisar. ¿Vale? Bueno, también aquí nos comenta irrigar periódicamente la cánula de succión y los tubos con agua destilada para mantenerlos permeables. Debe utilizarse lo mínimo de solución para no perder el control cuando se requiere determinar la pérdida sanguínea secundaria de intervención quirúrgica. Recordemos que el anestesiólogo es que va a ver el frasco de aspiración, cuánta cantidad de sangre hay y te va a dar un cálculo. Entonces ahí es muy importante aspirar lo mínimo. ¿Por qué se sugiere acá que se aspire la cánula de Yankauer para que se vaya limpiando el tubo de látex y no se acumule ahí la parte de la sangre y se vaya a provocar un taponamiento para eso, ¿ok? Siguiente punto, retirar los restos de tejido de las de las puntas electroquirúrgicas, asegurando así el contacto eléctrico. Se refiere que muchas veces cuando utilizamos el lápiz de cauterio al cortar tejido, se queda como pegado el tejido ahí, entonces hay que limpiarlo. ¿Con qué se limpia? Se va a limpiar con la ayuda del lomo, de la hoja de bisturí. Del mango del lomo a la hoja de bisturí, con eso lo vamos a limpiar. Yo en su momento también te lo voy a enseñar en el taller cómo se hace, ¿sale? No deban utilizarse a las hojas de bisturí para limpiar las puntas electroquirúrgicas, ya que los restos de tejido pueden contaminar el campo quirúrgico. Es correcto este punto, pero vas a ocupar aquí sobre todo el mango de bisturí que tú no vayas a utilizar. Siempre las charolas traen tres mangos, siempre, siempre traen tres mangos. O hay charolas que traen dos y únicamente nosotros ocupamos un mango. Siempre nos piden el del primer tiempo, ¿no ves? Para piel y ya todo lo demás se hace con el electrocauterio. Entonces tú lo vas a hacer con el otro mango que no se vaya a utilizar porque si no se va a contaminar el campo quirúrgico, ¿vale? Pero es la única recomendación de cómo se va a limpiar eso, ¿sale? Porque es como se va a quitar, porque con una gasa húmeda muchas veces no lo vas a poder quitar. ¿Qué se hace después de la cirugía en cuanto al instrumental? Pues después de la cirugía nosotros vamos a realizar lo siguiente. Los instrumentos utilizados y los no utilizados se consideran contaminados, por lo que se deben limpiar, inspeccionar, preparar y esterilizar lo antes posible y de manera adecuada para el siguiente uso. Aquí nosotros tenemos que lavar el instrumental. El que yo utilicé para la cirugía lo voy a lavar en una charola, en una bandeja aparte. El instrumental que se abrió y no se utilizó, pero lo tengo en mi mesa riñón, también se va a lavar en otra charola aparte con detergente enzimático. Nunca revolverlos en la misma charola. Muchas enfermeras quirúrgicas que hacen en la misma charola los lavan los dos. No, no. Tiene que ser en charolas diferentes. Tienes que tener dos bandejas, uno para material limpio y uno para material sucio, ¿no? Pero se tiene que lavar, ¿sale? Siguiente punto, antes de salir del quirófano, la enfermera instrumentista deberá realizar un recuento final del instrumental asegurándose de que vaya completo. Al momento de que ya terminó la cirugía, cuando lleva su charola de instrumentos para el área de lavado, se tiene que asegurar. Siguiente punto, separar los instrumentos delicados y pequeños y los que tienen bordes afilados o semiafilados para la manipulación especial. También nosotros ahí en el taller vamos a lavar el instrumental que vamos a utilizar.
que vamos a utilizar nosotros con el paciente. Lo vamos a tener que lavar, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer, ¿sale? Se tiene que lavar con cuidado, por ejemplo, ahí se refiere a unos instrumentos que traen, por ejemplo, un punzón, hay unos trocares que traen punzón, con eso hay que tener cuidado, por ejemplo, las pinzas de campo que traen unas, ahora sí sus mandíbulas son afiladas, también hay que tener cuidado, hay que separarlos, ¿no? Lo que tenga que puede llegarte a cortar y los que no, ¿sale? Para que no te vayas a lastimar. Desarmar los instrumentos con partes desmontables y exponer todas las superficies al proceso de limpieza. Sobre todo esto se refiere a la cánula de Yankauer. En la cánula de Yankauer nosotros vamos a quitarle la oliva a la cánula de Yankauer. Ok, continuamos entonces. Abrir todos los instrumentos con bisagras para exponer los cierres y las terminadas a cerradas. Hay que abrirse. Recuerden que todas las cremalleras se tienen que abrir para que entre el detergente enzimático. Irrigar agua destilada fría en los instrumentos huecos o en las partes acanaladas, por ejemplo, en las cánulas de succión o en los endoscopios para evitar que se sequen de residuos orgánicos. ¿Cómo se va a irrigar, chicos? Con agua fría, como se quiere acá, con una jeringuita. ¿Sale? La limpieza. El proceso de descontaminación incluye el preenjuague, el lavado, el enjuague y la esterilización. Son cuatro pasos. El preenjuague principalmente es el que nosotros hacemos en la sala de quirófano, lo que hace la enfermera quirúrgica. Esa es la primera fase, la primera lavada. El lavado lo van a tener que dar en selle. En selle tienen que volver a lavar el instrumental nuevamente, lo van a enjuagar y ahora sí lo van a empaquetar y lo van a esterilizar. Mi pregunta es, los que ya trabajan, por ejemplo, Cristina Soto, se hacen esas etapas, preenjuague, lavado, enjuague y la esterilización de sus Sí. chárolas. ¿Sí? Perfecto, así es. El lavado se hace en sella, el preenjuague en la sala de quirófano. Los instrumentos se deben en preenjuagar o preremojar y después deben lavarse manual o mecánicamente. Cuando lavamos mecánicamente, pues es que tenemos unas lavadoras. Hay unas lavadoras que son las famosas lavadoras autosónicas especiales para lavar instrumental, pero desafortunadamente pues no lo tenemos, nosotros lo hacemos como un lavado manual, ¿sale? Aunque se cuente con un limpiador esterilizador o un descontaminador, es necesario prelimpiar los instrumentos para eliminar los residuos. Los instrumentos delicados y punzantes han de manipularse por separado porque nos podemos cortar. Los instrumentos microquirúrgicos, los oftálmicos, se deben limpiar y secar a mano. Nunca deben colocarse en un limpiador esterilizador. Estos instrumentos no deben permanecer húmedos durante largos periodos porque producen la humedad y producen corrosión. ¿O quiere decir que se pueden oxidar? Algunos instrumentos complejos se deben desmontar y prelimpiar antes de ponerlos en el limpiador esterilizador. Otros requieren cuidados especiales, por ejemplo, las superficies externas de los instrumentos a motor deben limpiarse porque estos instrumentos no pueden sumergirse en líquido. ¿Con qué se limpia? Y ahí hablamos, por ejemplo, de traumatología, ¿no? El neumático, el taladro, ¿no? El perforador eléctrico. No lo podemos meter en el desinfectante, se va a tener que limpiar, ¿sale? Con un campito, nada más con detergente enzimático, porque si nosotros lo sumergimos en la charola en la bandeja de desinfectante, pues ¿qué va a pasar? Que ese instrumento se va a descomponer, ¿sale? Porque como trabaja con electricidad, nosotros no lo vamos a poder sumergir así. El personal de estas áreas debe utilizar guantes de protección, delantales impermeables y protectores de la cara para prevenir la salpicadura de soluciones contaminadas. La pregunta es, ¿las enfermeras quirúrgicas cuando lavan el instrumental, si ocupan este equipo de protección personal? ¿Sí han visto que se protejan para lavar el instrumental? No. Así es, no se protegen, no se protegen y es un riesgo para el trabajador. Por ejemplo, lo que tenemos que utilizar de cajón, desde luego, son las gafas, los famosos gogles, por alguna salpicadura en los ojos. Acuérdate que tienes un detergente enzimático que es muy corrosivo.
a la piel. Si tú te llegas a meter una gota de ese detergente enzimático en el ojo, no me creas lo que te va a pasar, ¿eh? Incluso puedes llegar a perder la visión, porque es un químico potente lo que está ahí. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Pues desde luego lo que tenemos que hacer es que no lo vamos a permitir en esta parte de que se vaya a realizar de esa manera, ¿sale? Entonces, hay que utilizar equipo de protección personal. El objetivo de la limpieza manual es eliminar la sangre y los residuos antes de la esterilización final o la desinfección de alto grado. Para limpiar los instrumentos manualmente se deben de seguir los siguientes pasos. El primero, obtener agua caliente y limpia a la que se añadirá un detergente no corrosivo. ¿No corrosivo para quién? Para el instrumento, para el instrumento, ¿ok? Para el instrumento. Pero sí es corrosivo para nuestra piel. Aquí siempre se sugiere que para preparar esto, es que se haga con agua tibia. Así dicen muchos de proveedores, más que nada, la indicación del detergente enzimático siempre te sugiere con agua caliente para prepararlo, ¿sale? Vamos a lavar cuidadosamente los instrumentos para evitar las salpicaduras y la creación de aerosoles. Vamos a enjuagar vigorosamente los instrumentos. Un enjuague inadecuado puede dejar residuos en las superficies que tal vez los tiña. Entonces aquí hay que enjuagarlos bien. Sobre todo uno de los que nos cuesta enjuagar mucho, alumnos, es el tubo de aspirador. Tenemos que enjuagar bien nuestro tubo de aspirador porque si no, cuando llegamos a la selle, nos los van a regresar. ¿Por qué nos van a regresar nuestro tubo de látex? A ver. Porque va escurriendo de sangre. Así es, porque va escurriendo de sangre en esa parte, ¿sí? Entonces tenemos que enjuagarlos bien. De hecho, se debería lavar bajo a presión, ¿no? Para limpiarlo bien, pero desafortunadamente no tenemos ese sistema en el hospital. Oye, Vamos profe, también. pero esos ya, bueno, nosotros utilizamos ya los que son desechables. Sí, pero usted trabaja en particular, ¿no? ¿Cierto? Sí. Sí, pero en el sistema público de salud, por ejemplo, en el IMSS Bienestar, se reutilizan los tubos de aspirador. Se reutilizan, ¿sí? Lamentablemente se Ah, ok, sí, reutilizan, porque sí, nosotros, bueno, utilizamos unos de hecho que ya vienen, en el equipo. pues viene, ya, ajá, que viene la cánula de la Yancower desechable y el tubo, o sea, pues sí, desechable también el tubo de aspiración. Exactamente, sí, pero en un sistema particular, pues afortunadamente están bien, se está trabajando bien, pero desafortunadamente en el sistema público de salud la realidad es diferente, ¿no? Las cánulas de Yankauer se reutilizan, ¿sí? Hasta que, pues como son de acero inoxidable, hasta donde den, ¿no? Otra recomendación que nos da, colocar los instrumentos en los recipientes apropiados para el proceso final de esterilización, que siempre van en una charolita de mayo, ¿no? La lubricación, una vez limpios, todos los instrumentos con partes móviles deben lubricarse. Los instrumentos se lubrican con un antimicrobiano hidrosoluble penetrable por el vapor. Nota. El aceite mineral, las siliconas y los aceites de las máquinas nunca deben emplearse para lubricar los instrumentos porque dejan residuos que interfieren en la esterilización. No, se tiene que utilizar un lubricante que sea antimicrobiano y hidrosoluble. O sea, un lubricante especial para instrumental quirúrgico, ¿sale? No vamos a utilizar nosotros ninguno que no sea instrumental quirúrgico, ¿sale? Muchas veces queremos nosotros utilizar el aceite para máquina de coser y no, no es correcto hacer eso, ¿eh? No para nada, ¿sale? Pues bueno, chicos, ahí es con respecto al tema de instrumental quirúrgico y ropa, ahí damos por terminado ese tema. No sé si quieran preguntar algo, agregar, los escucho. Ok, continuamos, entonces vamos a darle continuidad a nuestro tema. Y pues bueno, vamos a revisar ahora sí lo que se va a llevar de tarea, el instrumental de ginecostetricia. Son varios instrumentos diferentes los que vienen acá. Se los voy a mostrar para que vayan haciendo sus tarjetitas también y esto le va a ser de gran utilidad para aprendérselos.
para que ustedes se los puedan aprender de una forma muy sencilla. ¿Ok? Pues aquí en pantalla te estoy mostrando instrumental de gineco-obstetricia. Estamos viendo en la pantalla. ¿Ok? Aquí está. Te lo estoy mostrando en este momento. Este instrumental, que es la primera vez que lo vamos a ver nosotros. ¿Ok? Muy bien. Instrumentos para cirugía obstétrica y ginecológica. Muy bien. Ok, empezamos con el primero, el que tenemos acá. Es un electro de asa para excisión electroquirúrgica. Mira, ¿para qué se utiliza eso? Para extraer células cervicouterinas anormales por electrocirugía con fines de análisis histopatológico. ¿Sí? Sobre todo para detectar cáncer cervicouterino, ¿no? Tenemos las pinzas para histerectomía de Geni. Estas son las famosas pinzas Geni que dicen, ¿no? Las Geni, mira, son unas pinzas fuertes, se le llaman también como pinzas fuertes o pinzas para histerectomía, pero aquí en la puntita en la mandíbula, si ganas ver que tienen estos, mira, como estos dientitos, antes de que termine la mandíbula. ¿Y para qué se va a utilizar esta pinza Geni? Para pinzar vasos y ligamentos uterinos durante una histerectomía. Esa es la función de la pinza Geni. ¿Ok? Pinzas para histerectomía de Geni Valianteni. Lo mismo, nada más aquí en la mandíbula cambia, mira, y el estriado es liso, si te das cuenta, sirve para pinzar vasos y ligamentos uterinos durante una histerectomía. Tenemos las pinzas para cordón umbilical. Prácticamente también se le conoce como clamp para un cordón umbilical. ¿Y para qué se utiliza esto? Se utiliza para pinzar el cordón umbilical del neonato, el cordón permanente unido al bebé después de la separación de la placenta. Para eso vamos a utilizar. En la versus realidad, pues no le ponemos eso, ¿no? ¿Qué le ponemos? Ligadura, ¿no? Se le pone una liga. La legra de Thomas Gallard, como su nombre lo dice, pues es una cucharilla. ¿Para qué se utiliza? Para extraer el contenido uterino después del rapado con legra cortante. Eso se utiliza cuando hay un aborto incompleto. Es un aborto incompleto para limpiar la parte uterina, ¿no? Tenemos la legra de Sims, igual. También se le conoce como cucharilla de Sims y se utiliza para raspar el recubrimiento endocervical y endometrial del útero durante el procedimiento de dilatación y legrado en un aborto quirúrgico. ¿Sale? Para eso se utilizan las legras de zinc. La legra de Kenovarkian, lo mismo, raspado o toma de muestras de biopsia del cuello, para eso lo vamos a utilizar. Aquí está, mira. La legra de Geni, mira, está la legra de Geni, ¿cómo es? Se utiliza para raspado uterino. Uterino. Para eso vamos a utilizar la legra de Geni. Las tijeras uterinas de Mayo, mira, esa es la que vamos a utilizar nosotros. Y como su nombre lo dice, pues se utiliza para cortar ligamentos y vasos uterinos grandes durante una esterectomía abdominal. Para eso lo vamos a utilizar, ¿sí? En esta parte es muy importante que se va a utilizar, como su nombre lo dice acá, para cortar los ligamentos. Aunque es una tijera uterina de Mayo, tú dirás, pero es que este es para corte de tejido, ¿no? Para corte de hilos, perdón, no, no, no. La tijera uterina de Mayo es un poquito más gruesa y se va a utilizar, y como es curva, se va a utilizar exclusivamente para cortar tejido. Va a ser la función de la Mexenbau, pero esta es exclusivamente para gineco, ¿sale? Las pinzas de Tomás Gaylor. Mira cómo son estas pinzas. Se utilizan para tomar pequeñas muestras de tejido uterino con fines de análisis histopatológico. El mango de bisturí número 3 largo angulado, mira cómo es, cómo está angulado, ¿sí? Este mango de bisturí se utiliza para estripar tejidos cervicales anormales durante una conización en frío del cuello uterino. ¿Para qué se va a utilizar? ¿Qué hoja de bisturí va a utilizar acá? Se recomienda que se le coloque la hoja número 11. La hoja número 11 se le va a poner a este mango 3, ¿sale? Y también se le conoce como bisturí para biopsia cérvico-uterina, ¿ok? Muy bien. Tenemos el morcelador laparoscópico, como su nombre lo dice, es este, mira, aquí como se ve, un morcelador. Prácticamente es un instrumento que se utiliza para cortar el útero o otros tejidos, tomar muestras de ello o extraerlos a través de un puerto durante la histerectomía supracervical laparoscópica.
Para eso lo vamos a utilizar. Aquí está. Tenemos las tijeras de histeroscopio. Tijeras para histeroscopio. Aquí está, mira. También se le conoce como tijeras histeroscópicas. ¿Para qué sirve? Para cortar tejidos y tomar muestras de biopsia de la parte interna del útero a través del histeroscopio. O sea, a través de un ingreso, ¿no? Entonces, esto prácticamente es para tomar una muestra, ¿sale? Una muestra del útero para llevarle una biopsia y determinar si es cáncer lo que tiene el paciente o no. Pinzas de biopsia mediante histeroscopía, pues es esta que está acá. Fíjate aquí en la punta, mira cómo está como ese bocadito. ¿Y para qué va a servir esto? Específicamente para cortar tejidos y tomar muestras de biopsia de la parte interna del útero a través del histeroscopio. Para eso la vamos a utilizar, ¿ok? Pinzas de Jacot, los famosos Jacots. Aquí están las pinzas de Jacot, mira. Muy parecidas a unas pinzas Alice por la estructura, pero ¿cuál es la diferencia? Aquí en la mandíbula. Sí, esa es la diferencia, ¿sale? Estas pinzas de Jacobs o Jacobs, también se le conoce como pinzas de Bull Sejong, se utilizan para sujetar el labio anterior del cuello uterino. Durante la manipulación, los agudos dientes penetran el tejido fibroso para un mayor control. De uso común durante intervenciones vaginales como dilatación, legrado o una histerectomía vaginal. Ahí es donde nosotros la vamos a ocupar, ¿sale? Las pinzas de Jacot. Profe, también tiene cierto parecido, oye, a la coche, ¿no? Que trae un Ajá, la dientito. coche, correcto, la Sí. coche. A esta pinza se llama tenáculo de un diente, pero también se le conoce como tenáculo de Shorted o tenáculo de Brown, ¿sí? Que está acá, ¿vale? Muy parecida esta pinza es muy parecida, pero muy parecida, ¿sí? A ¿Oh, la sí? pinza Posi, muy parecida, ¿sí? Pero aquí, como lo dice, si te das cuenta, tienen un solo diente, ¿sale? Pero no es la Posi, es tenáculo de dos dientes. ¿Para qué se utiliza? Como su nombre lo dice, sujetar el labio anterior del cuello uterino durante la manipulación. Las agudas puntas en cada mandíbula penetran el tejido fibroso para un mayor control. De uso común durante intervenciones vaginales como dilatación y legrado o una histerectomía vaginal. Es donde se va a utilizar. Y aquí tenemos el tenáculo de dos dientes, mira, sería esta. O sea, de dos dientes se refiere a dos puntitas, pues a dos, ¿sí? Y se utiliza para lo mismo, manipular el útero y para visualizarlo. Para eso lo vamos a utilizar. ¿Sale? Vamos a ver ahora pinzas uterinas de Hulka. Las pinzas uterinas de Hulka son estas, mira. Fíjate cómo está. Tiene un tenáculo acá, pero en la parte de acá, ¿cómo es? Mira. Esas pinzas uterinas de Hulka se utilizan para manipular el útero y de este modo facilitar la visualización de las estructuras pélvicas y el acceso a ello durante intervenciones laparoscópicas. La punta de sondaje se inserta en en el orificio cervicouterino y la punta aguda penetra el labio cervical. Se refiere a esto. Una disculpa. Ok, continuamos. Entonces, esto penetra en el labio y esto entra al útero, ¿sale? Para eso se va a utilizar la pinza de Alice Aldair, mira, muy parecida a la pinza de Alice, nada más que aquí en la mandíbula tiene más dientitos. Esta pinza de Alice Aldair se utiliza para levantar, sujetar y retraer tejido denso, resbaloso, que se va a estripar, ¿sale? Para eso lo vamos a utilizar. Pinzas de Ochsner curva. Y estas son las famosas pinzas de Kocher curvas, mira. La pinza Kocher curva, ¿por qué? Porque tiene estas puntitas aquí en la mandíbula. ¿Para qué se utiliza esta pinza? Se utiliza para sujetar tejidos duros, fibrosos y resbalosos. Para eso lo vamos a utilizar.
Pinzas de Bosseman uterinas, ¿sí? También se le conoce como pinzas ginecológicas de Bosseman y se utilizan para colocar apósitos en la vagina después de una intervención vaginal. Con esto se sujeta y se insertan por la forma que tiene, ya que es un instrumento muy largo. Pinzas para pólipos. Con estas cucharillas sujetan el pólipo y se utiliza para extirpar pólipos endometriales y otros tejidos intrauterinos. Pinzas obstétricas de Simpson. Mira, tiene como dos palas, ¿no? A esto también se le conoce como el famoso forceps. ¿Y esto ayuda para qué? Para facilitar el descenso del feto y el parto cuando el feto no avanza en el canal de parto. Las hojas se colocan de manera apropiada alrededor de la cabeza del producto y se tiran del mango para ayudar. Eso es lo famoso que se utiliza en el parto con forceps, con apoyo con forceps, ¿no? Para jalar al recién nacido que probablemente está atorado en el canal vaginal. Pinzas de sujeción para histeroscopio. Mira la mandíbula. Esto es la sujeción. ¿Para qué se utilizan? Para sujetar tejidos en el interior del útero cuando se realizan cortes o se toman muestras para biopsia a través del histeroscopio. Dilatadores de Hans. Estos son los famosos dilatadores de Hans. Mira, vienen por números en disminución de tamaño. Los dilatadores de Hans se utilizan para una dilatación progresiva del orificio cérvico-uterino en intervenciones intrauterinas como dilatación y legrado, aspiración y legrado, dilatación y evacuación o una histeroscopía. Es para dilatar el cuello del útero, para eso se utiliza. Primero se pone el más pequeñito y así se va subiendo hasta llegar al más grande para que ya esté bien dilatado el cuello uterino. Dilatadores de Egar. Mira, diferentes tamaños, igual se va empezando así a dilatar hasta llegar al más grande. En los dilatadores de Egar se utilizan para una dilatación progresiva del orificio cérvico-uterino en intervenciones intrauterinas. Dilatadores de Praca. Estos son los de Praca, mira. ¿Para qué se utilizan? Para dilatación progresiva del orificio cérvico-uterino en intervenciones intrauterinas. Para eso lo vamos a utilizar. El histerómetro de Sims. Este histerómetro de Sims, como su nombre lo dice, se utiliza para medir el orificio cervicouterino para medir la profundidad del útero desde el cuello hasta el fondo. El objetivo de medir el cuello es prevenir su perforación cuando se raspa el recubrimiento endometrial durante las maniobras de dilatación. Bueno, esto es para medir la profundidad del útero, principalmente es un instrumento de medida. El espéculo vaginal de Aubar. Mira cómo es ese espejo vaginal. ¿Para qué se utiliza? Para la retracción de la pared vaginal posterior. La valva se coloca en la bóveda vaginal y el peso del espéculo lo mantiene en posición, así como se ve. Y ahora sí, el espéculo vaginal de Graves o el espejo vaginal, como comúnmente lo conocemos nosotros, pues es este, ¿no? Se utiliza para la retracción de las paredes vaginales anterior y posterior. Una recomendación cuando se utiliza este instrumento, lo vamos a colocar acá primero antes de introducirlo en la vagina, que es donde va, ponerle lubricante, lubricaína acá, Jalea. mira. Jalea lubricaína, todo acá. Y esto no se coloca recto, se coloca horizontal. Horizontal. Ya conforme va entrando, lo vas girando hasta que se abra y ya puedas entrar. Nunca lo quieras meter así, derecho. No, es horizontal, sesgado y ya cuando entró le das la vuelta para que abra los dos brazos de este espejo vaginal. ¿Sale? Y ahora sí, mira, nuestro separador de Sullivan, un separador autoestático. Es un separador de Sullivan o de Connor. Esta acá, mira, con tres valvas. Este se le conoce también como retractor de iris. Se utiliza para la retracción de la pared abdominal durante intervenciones abiertas, abdominas y pélvicas. Para eso lo vamos a utilizar. Pero es de más uso común en una histerectomía. ¿Sabe? Separador de Henny. ¿A qué instrumento se parece más o menos? A ver. A los Al se- separadores de Farabeu, de Farabeo, exactamente. Nada a más la los, diferencia es ajá, acá. ajá, Exactamente, muy bien. a los al de Parker también, sí. Muy bien, así es. Se utiliza para la retracción de la pared vaginal anterior. Separador de Emsman. De Emsman, mira. Igual para la retracción de la pared vaginal anterior, para eso se utiliza. Separador de Diver pequeño, los famosos Diver, mira cómo son así. Mira. Se utiliza para la retracción de la pared vaginal anterior, también se usan en intervenciones abdominales pediátricas. La pera de goma, muy conocida como perilla, ¿no? La famosa perilla, ¿no?
Se utiliza para aspiración de mocos y líquidos boca y nariz en el recién nacido, en el neonato. Trampa de Luckets, así como se ve, prácticamente esa trampa de Luckets se utiliza para aspiración de moco y líquidos de la boca, nariz y garganta del neonato durante el posparto por operación de cesárea. Para eso es para aspirar, se coloca acá y se va a jalar. ¿Sale? Portaújas de Geni. Mira el portaújas de Geni, te das cuenta, es curvo. Si te das cuenta que es curvo. ¿Sale? El histeroscopio. Histeroscopio es este, que está acá. ¿Para qué se utiliza? El histeroscopio es un dispositivo formado por dos cánulas y un endoscopio. Se inserta en el útero a través de la vagina y cuello uterino para visualizar las estructuras internas del útero y orificios de las trompas de falopio, el conducto endocervical, el cuello uterino y la vagina, y la histeroscopía puede realizarse para indicaciones diagnósticas o terapéuticas, pero para eso ocupamos el histeroscopio para entrar, ¿sale? Y pues bueno, eso sería a grandes rasgos el instrumental de gineco-obstetricia, alumnos. Pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Bueno. Y una disculpa también por la tardanza en el día de hoy, fue el problema de la plataforma. Y pues bueno, paso a los siguientes avisos. Vamos a dar los siguientes avisos, ¿ok? Sí, no, pensé que nos tocaba trabajar el día 24 y 31, ¿no? Pero es martes la clase. Entonces nos vamos a ver 23 y 30 nosotros normal. Y en la clase de los miércoles se va a suspender, ¿sale? Por lo de Nochebuena y Navidad. Entonces nos vemos hasta el martes 23. Vamos a trabajar. Pero el día de mañana vamos a suspender clases, no vamos a tener clases el día de mañana, ¿sale? Con el otro grupo. Entonces se va a suspender la clase, ya nos veríamos nosotros hasta el 23 y el día 30, por favor, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Profe, Pues la bueno. clase que estaba programada para hoy le había puesto, Tiempos creo que lo de... quirúrgicos. Sí, ajá. Quedó pendiente, va a quedar pendiente Ah, esa ok, clase, muy por bien. favor. Lo vamos a ver, terminamos de ver el tema de instrumental quirúrgico a grandes rasgos y vimos ginecología, Ah, ¿sale? Yo ya les, perfecto. Las diapositivas anteriores ya se las mandé todas juntas con instrumental quirúrgica y se dieron cuenta. Nada más ahorita les voy a subir esta y lo de las tarjetas que me dicen que se las tengo que enviar para que las hagan, las células de instrumental, ¿vale? Ah, sí, las de por especialidad, ¿verdad? Por De esas. especialidad, sí. Ah, sí, sí, por favor. Pues bueno, pues cuídense mucho, chicos, que descansen. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Buenas noches a todos.